mañana queremos darte gracias, soberano Señor, por el privilegio que nos das de estar delante de ti, Señor. Muchas gracias porque hemos podido levantarnos y desplazarnos a este lugar, Señor. Gracias por haber traído a mi hermano, a mi hermana, Padre. Gracias porque nos has cuidado, nos has bendecido, Señor. El hecho de estar aquí es un testimonio vivo de tu amor, de tu provisión, de tu gracia, de tu misericordia, Señor. Muchas gracias, Padre. Gracias por haber guardado a mi hermano, a mi hermana, Padre. Pedimos que en esta mañana nos ministres a través de la palabra, Dios. Oramos en el nombre de Cristo Jesús, que tu palabra llegue a nuestro corazón. Queremos entender lo que leemos y para eso necesitamos la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor. Ministranos en esta mañana, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús y te damos gracias, Padre. Amén y amén. Bueno, ahí está el tema, ¿cierto? Gracias a Daniel que nos ayuda a digitar esto. El desánimo. Levanten la mano los que están desanimados. Todos. Todos porque no les dio ni el ánimo. ¿Qué es el desánimo? ¿Falta de qué? Falta de ánimo. ¿Cierto? Así, ¿qué más? Desinterés. Apatía. Agotamiento. ¿Ya? ¿Se desanimó? Eso es desánimo. Como que uno no sabe qué hacer, ¿cierto? Según la San Google, dice falta de fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Falta de energía, falta de fuerza. Otro dice estar sin fuerzas para seguir adelante. Falta de ilusión o de ánimo hacia alguien o para hacer algo. Desinterés. Bueno, vamos a mirar que la gravedad del pecado que es en sí el desánimo, por decirlo de una manera. Tenga esa frase ahí como en remojo y después vamos a mirar. Dice el versículo 1, acá dio a Jezabel las nuevas de todo lo que ¿quién? Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. ¿Cuántos dicen amén? Estamos en una historia hermosa. Elías fue un gran hombre de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Un gran profeta de Dios. ¿Qué recuerda usted de Elías? A ver. ¿Cómo? Se lo llevó un carro de fuego. Muy bien. ¿Qué más? Los milagros. Por allá escucho un susurro. Póngale ánimo. Energía. Energy. ¿Mató a quién? A los profetas de Baal. ¿Cuántos profetas fueron? 450. Hermanos, el capítulo 18 y anterior, ¿qué dice el capítulo 18? A ver, míreme ahí si usted tiene el título. Ajá, ¿y qué otros títulos hay ahí? Ok, Elías viene de una racha de bendición, de avivamiento, de fuego del cielo. Dice la Biblia que por la maldad del pueblo de Israel, Dios cerró los cielos, ¿cierto? Y Dios le dijo a Elías que solo por su voz se iba a abrir los cielos. ¿Cuánto tiempo duró sin lluvia? 3 años y 6 meses, 3 años y medio. Todo lo contrario a Colombia este año, ¿cierto? Lluvia todo el tiempo. Es el año más lluvioso que yo conozco. Pero allí fue tremendo y 3 años y medio sin lluvia en una nación que depende de la agricultura, que los ganados no tienen el pasto. ¿Qué trae como consecuencia? Ruina, escasez. La mazorca quedó un tallito así pequeñito y ni modo de comerse eso, si acaso para la vaca, ¿cierto? Entonces una crítica situación que se vivía y el pueblo en su idolatría
seguía a Baal, seguía a otros dioses y en el monte Carmelo se aparece Elías. El rey estuvo buscándolo por todo el tiempo y no lo encontraba, hasta que él se le apareció, le dijo que llevara al pueblo al monte Carmelo, y él les dice en el versículo 21, dice: y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si es Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Después dice la historia que Elías dijo: bueno, vamos a demostrar quién es Dios en realidad, si es Baal o es Jehová de los ejércitos. Y mandó preparar un altar con 2 becerros y dijo: bueno, el Dios que responda con fuego del cielo, ese es el que hay que seguir. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y quién tuvo la primera oportunidad? Los profetas de Baal. Y dice la historia que ellos empezaron a clamar a su Dios y a hacer invocaciones, oraciones, se sajeaban, se cortaban como un sacrificio para que el señor Baal respondiera con fuego. Y se cansó y Elías se burlaba y decía: mire, alcen la voz, póngale ánimo. De pronto está dormido, está haciendo la siesta, hágale. Y ellos gritaban más fuerte y oraban. Nada, hermano, nada. Cuando ya se rindieron, Elías mandó echarle agua a la leña, al altar, y hizo una oración. Y dice la Biblia que termina la oración y vino fuego del cielo y consumió el holocausto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos creen que es una manifestación gloriosa de Dios? Hermano, eso debería demostrar, porque es que ya acaban de tener una evidencia de que Baal no era Dios y que el Dios verdadero y único es Jehová de los ejércitos. ¿Cuántos dicen amén? Si usted viera algo, ¿qué habría en su corazón, hermano? En ese momento, al ver eso, ¿qué actitud tendría usted? Yo voy a seguir a Jehová. Adoración al Señor, al único Señor que hay, a Jehová de los ejércitos, ¿cierto? Se esperaba que hubiese esa actitud. Y después, bueno, la lluvia no había llegado. Y el capítulo 18 termina con la lluvia, que vino una gran lluvia. Por 3 años y medio no había llovido. Y Elías oró y los cielos se abrieron. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el capítulo anterior. Pero aquí en este capítulo tenemos otra situación. Entonces, bueno, leímos el versículo 1, que vienen y le cuentan a Jezabel todo lo que había hecho el profeta Elías. 2, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan. ¿Que me hagan qué? ¿Que me hagan qué? Lo que usted le hizo a los profetas de Baal. Mató a filo de espada a 400 profetas. Que así me hagan los dioses y aún me añadan. Si mañana a esta hora yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. ¿Qué tenemos aquí? Una mujer brava. ¿Cuántos conocen mujeres bravas? Mujeres santanderianas. Sí, ¿cierto? Las mujeres bravas están por todos lados, ¿sí o no? Y los hombres bravos y malos también. Eso no hay con qué hacer un caldo, dicen los paisas. Tenemos aquí una amenaza, una mujer que parecía que controlaba a su marido, controlaba la nación, y viene una amenaza. Ahora, mire lo que dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y ¿qué hizo? Se puso a orar. ¿Qué hizo? Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. ¿Qué hace Elías? Oye,
Hermano, pero es que Dios le había respondido con fuego, había mandado la lluvia por su palabra, por su oración. Y llega con una amenaza de una mujer y sale corriendo. Ahora, mire, me parece curioso como el texto dice, viendo el peligro. ¿Qué fue lo que él vio? ¿Dónde estaba él? O sea, ¿él vio algo? En realidad no vio nada. ¿Qué fue lo que pasó? Él escuchó. Oye, ¿y no le parece curioso eso? Un profeta, el profeta de la palabra, escucha una palabra y sale corriendo. O sea, Elías falló en lo que era más fuerte. Como profeta de Dios, su fortaleza estaba en la palabra. Jehová dijo esto, que caiga fuego del cielo, y fuego cayó. Que haya lluvia, y la lluvia vino. ¿Cuántos dicen amén? Pero ahora escucha otra palabra, una amenaza, y sale corriendo. ¿Qué le parece? Démele un adjetivo a él. No le escucho. Ok. Hay muchas cosas con esto. Uno podría decir, no, qué cobarde, ¿no? Mató al tigre y le tiene miedo al cuero, ¿cierto? Le salió huyendo. O sea, uno podría decir cosas como esa, y hay predicadores que dicen eso, pero lo importante es lo que Dios dice y la forma como Dios trata a una persona cuando entra en desánimo. Cuando entra en desánimo. Mire lo que pasó. Ahora, lo que debemos tener en cuenta, hermanos, la pregunta ¿es pecado el desánimo? ¿Es pecado salir huyendo a un problema? Que entre otras cosas no era problema, porque el Jehová de los ejércitos estaba con él. Entonces aquí estamos viendo a un hombre que débil, una debilidad. ¿Quién no ha tenido algún desánimo, una depresión en su vida? ¿Cierto? A usted, levante la mano el que nunca le ha pasado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ninguno. Milena dijo, ay Dios mío, ¿seré yo únicamente? No, Milena, todos hemos tenido. Hermanos, sencillamente Elías falló en lo que era más fuerte, pero no fue el único. Abraham falló en la fe, es el padre de la fe. Y cuando de tantos años de esperar, y que Dios le dijo que de aquí a un año ella va a quedar embarazada, vas a tener un hijo, se rió. Y Sara también. El hombre de la fe le falló la fe. El hombre poderoso, el Elías poderoso, por una palabra también le. Job, el hombre de la paciencia, le falló la paciencia. ¿Sí o no? Él también dijo, mátame, Señor, quítame la vida. Y maldijo el día en que nació. O sea, vemos el gran Salomón, el gran sabio, ¿en qué falló? En la insensatez. Fue un insensato en la última de su vida. Entonces, mire, hermanos, no es pecado estar desanimado, no es pecado estar en depresión. Dígale al que tiene al lado, no se preocupe cuando esté en depresión. Los seres humanos enfrentamos eso y quiero que miremos aquí cómo se trata la depresión, cómo es que se debe manejar, cuál es la actitud del Señor cuando uno de sus hijos está deprimido. ¿Qué es la depresión? Entre otras cosas, San Google, enfermedad mental que se caracteriza por profunda tristeza, decaimiento anímico, baja autoestima, pérdida de interés por todo. Uy, me describieron, ¿cierto? Muchas personas. Hermanos, entonces escúcheme, no es pecado estar deprimido, no es pecado. Y me acuerdo esa palabra, una hermana que dice, uy, pastor, esto me llegó la depre, y yo ya sabía que estaba mal. ¿Sí? Y que no quería contestar teléfono y que no recibía visitas. Entonces uno simplemente un audio,
Hermana, estamos orando por usted, estamos orando. Y cuando una persona está así, no quieres nada, no le dan ganas ni de orar, ¿sí o no? Ni de comer, ni de bañarse. Ay, ¿cómo así? Bueno, no, sí, es que se pierde el interés por todo. Tremendo, la depresión, y más en estos tiempos, dicen que la pandemia disparó los problemas mentales, el temor, la ansiedad, y por eso los psicólogos están teniendo mucho trabajo y van a seguir teniéndolo porque eso dejó secuelas terribles. Y hermanos, quiero que miremos aquí cómo se trata la depresión y cuál debe ser nuestra actitud, porque a veces somos demasiado injustos y crueles por ignorancia, y en vez de ayudar a una persona que está desanimada, le decimos como Elías, cobarde. ¿Dónde está la fe? ¿Cierto? ¿Se acuerda cuando cantábamos esa canción? No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. ¿Sí o no? No puede estar triste un corazón que tenga a Cristo. ¿Quién dijo eso? Pues una canción. ¿Cierto? Decía un hermano en Cúcuta, yo no puedo aceptar, no, es que en mi mente no cabe que alguien que tiene a Cristo en su corazón se muera de un ataque al corazón. ¿Cómo es posible? Explíqueme eso. Le dio un ataque en el corazón, entonces salió Cristo volando porque… ¿Cómo así? ¿Cómo un hijo de Dios puede estar triste? O sea, y en vez de ayudar a una persona que está deprimida, que está en depresión, que está en tristeza, en desánimo, pues ¿cómo se siente la persona? Más desanimada, más aplastada, más juzgada. Pero yo quiero que mire lo que Dios hace aquí. Cuando su profeta está desanimado, cuando le vino la depre, cuando no quería nada, cuando sale huyéndole a una mujer, simplemente una amenaza de una mujer, siendo que el día anterior había visto caer fuego del cielo. Pero el problema es que se desanimó porque no se dieron las cosas. Y el problema es eso, él esperaba que el pueblo entendiera que Jehová es el único Dios, con ese milagro, esa demostración y con la lluvia que vino por su oración. Eso es prueba suficiente de que Jehová es Dios. Que él esperaba que la gente se convirtiera. ¿Cuántos dicen amén? Y es como cuando usted hace cosas y lo hace excelente y le pone el empeño, pero no se le dan las cosas, no funciona nada. Es normal que venga el desánimo, que venga. La cuestión aquí es mirar cuál debe ser nuestra actitud y sobre todas las cosas, hermanos, ¿qué es lo que Dios hace? Porque es que a veces juzgamos. Mire, sigamos leyendo. Bueno, dice que, leamos el 3 otra vez. Viendo pues el peligro, se levantó y fue para salvar su vida. Y vino a Berseba. ¿Sabe cuánta distancia hay de ahí a Berseba? Son a ver, yo lo anoté por acá, 260 kilómetros. Ahora, recuerde que él no tenía moto. Ese día los taxis tenían pico y placa. Entonces, ¿qué le tocó? A pie. ¿Sabe cuántos son 260 kilómetros? Más o menos la mitad de aquí a Medellín, que son 500 algo. O sea, es como llegar desde aquí a Puerto Berrío, un poquito más, caminando. Y por zona desértica. Sí, porque estamos hablando de Israel. Entonces, tremendo, mire terrible, ¿cierto? Bueno, sigue diciendo… Vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto a un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse dijo, ¿qué dijo? Dígalo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. La tenía la depre a todas, ¿cierto? Ya quería morirse, ya no quería luchar. Terrible, tremendo, ¿cierto? Eso parece insólito, increíble, insólito. Como el cuentahuesos. ¿Cómo así? El profeta de Dios ve caer fuego del cielo, ve el respaldo de Dios y ahora, no, mátame. No, terrible.
Pero esa es la realidad de la depresión. Esa es la realidad de cuando las cosas no se dan como uno espera, ¿cierto? Entonces la cuestión aquí es ¿qué hacer? Mira que Elías dice, quíteme la vida, pues yo no soy mejor que mis padres. ¿Qué está diciendo con eso? ¿Qué está haciendo Elías ahí? ¿Cómo? Se está menospreciando, exacto. Sí, cuando la persona está en depresión, se mete en sí misma y empieza a buscar, no, es que quizás no fui lo suficiente competente, no hice las cosas, y se echan culpas y culpas y culpas y des el látigo ahí, ¿cierto? ¿Y qué tal si un hermanito de la iglesia llega y dice, oye hermano, ¿dónde está la fe? Levante ese ánimo, vamos a orar, vamos a reprender al diablo. ¿Cuál diablo? Aquí no está el diablo, hermanos. Es que la gente ve el diablo por todo, hasta en la sopa. No es el diablo, es una situación humana frente a un estado de ánimo, un estado de la mente, ni siquiera es el cuerpo, es la mente la que no coordina como que, ¿cierto? Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay una frase, bueno, lo leí en estos días, pero he pensado durante algún tiempo en esto, que dice, si cambias tú, va a cambiar tu familia, va a cambiar tu sociedad y va a cambiar el mundo. Ojo con eso. ¿Qué quiere decir eso? Que si el mundo está mal, ¿por qué es? Porque yo no he cambiado. ¿Me hago entender? Si yo me porto bien, si yo cambio, entonces mi familia va a cambiar, la sociedad va a cambiar, el mundo va a cambiar. ¿Quién dijo que yo soy culpable de la maldad que existe en el mundo? ¿Cómo voy a permitir que me echen esa basura, esa culpa? Eso no es verdad. Y hay gente, no hermanos, tenemos que orar más, quizás no hemos ayunado lo suficiente por Colombia. ¿Quién dijo eso? Sí debemos orar, claro que sí, pero yo no soy culpable de lo que pasa. Cada cual responde por sus actos. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces hay predicadores que le echan cargas y le dan látigo a la gente. Terrible, ¿cierto? Pero vuelvo al punto, miremos lo que hace el Señor. Cuando una persona está en depresión, cuando una persona está desanimada, y esa es la actitud que nosotros debemos tomar. En algunos momentos que mi esposa ha estado así, primero le decía muchas cosas, mi amor, ánimo, es que el Señor, ¿cierto? O sea, como los amigos de Job, ¿usted qué le pasa? Pero después entendí que esa no era la actitud. Yo sencillamente no le decía nada, sencillamente la abrazaba. La abrazaba y la apretaba duro. Uy, hermano, eso es mágico. Eso es mágico. Es como cuando una persona está sumida en la tristeza porque se le murió el papá y usted llega al velorio y usted no tiene palabras, no diga nada. No, usted no necesita decir nada, con el estar ahí presente. ¿Cierto? Dele un abrazo, suficiente. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces empezamos a castigar, a juzgar y somos buenos. Eso es lo que Elías está haciendo. Dice, mire, dice, porque yo no soy mejor que mis padres. O sea, está diciendo, yo no soy digno, yo soy perverso, yo soy malo igual que ellos. Yo pensé que era mejor, yo pensé que era tu profeta, tu siervo, y resulta que yo soy peor. Decía alguien, soy una pecueca. Porque es que a veces somos buenos para echarnos látigo, ¿cierto? Esa es la actitud de una persona en depresión. Por eso tengamos cuidado, hermanos, de llegar también con el látigo, ¿cierto? No, esa no es la actitud. Entonces, él le pone su énfasis en su indignidad. Es que no soy digno, es que yo soy tan culpable como los demás. Dice el 5, y echándose debajo del enebro. Me llama la atención, echándose, como si fuera un perrito, ¿no? Échese ahí. No, es una forma se acostó. Debajo del enebro se quedó ¿qué? Dormido. Oye, hermanos, mire, algo clave. Cuando usted esté desanimado, cuando esté deprimido, duerma. Duerma bastante. ¿Sí o no? Duerma. Anoche hablaba con una pareja que tienen una hija que ha estado en la clínica y están bastante
y decía es que ella le dan como histerias y bueno, unas cosas, porque es que duerme pero como que no descansa. O sea, no duerme bien, como que se despierta cada rato, al final como que no duerme, entonces eso le altera los nervios, en fin. Hermanos, muchas veces, escúcheme eso porque a veces no vemos esto tan espiritual, pero a veces el mejor acto espiritual es dormir y comer bien. Eso le puede levantar el ánimo. Eso es lo que yo veo acá. Yo veo, dice que a su amado dará Dios el sueño. Amén. Dice, se quedó dormido. Y mire el versículo, sigue diciendo el versículo 5. Se quedó dormido y aquí que un ángel le tocó. ¿Qué le dijo? Levántate y come. Pero yo no tengo siervo, lo dejé en Berseba. ¿Dónde está la comida? ¿Y qué hizo? Mire lo que dice. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una ¿qué? Una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió. ¿Qué notan ahí? Está tomando fuerzas, hermano. Mire, cuando las cosas están así, cuando usted no sabe qué hacer, vaya a dormir. Seguro. Que no le resultan las cosas bien, váyase a dormir. Suena chistoso, pero en un momento de depresión, usted tiene que desconectarse de todo, usted tiene que relajarse, tiene que descansar. Ese es el acto más cristiano, más espiritual. Jesús mismo le dijo a los discípulos, vengan conmigo, vamos a un lugar aparte. Dice el texto, porque no tenían tiempo ni aún para comer. ¿Cierto? O sea, a veces pensamos que tenemos que hacer y hacer y hacer y como que tenemos que cambiar el mundo y como que esa es nuestra responsabilidad. No, hay momentos de momentos y en momentos de depresión la persona necesita ¿qué? Descansar y comer bien. ¿Cuántos dicen amén? ¿Quién hizo esta tortica? El ángel del Señor. Sí, mire, porque el siervo lo dejó en Berseba y él estaba ahí solo. O sea, quizás no quería estar con nadie, ya ni siquiera con su más cercano, su paje de armas, ahí no, lo dejó allá, quería estar solo. Entonces, mire lo que hace el Señor. Primero, un sueño profundo. Después lo levanta, ¿qué? Hora del desayuno. No le dijo perezoso, descarado. Ah, qué vergüenza. No, hermanos. Vuelvo al punto, a veces somos crueles con las personas cuando están en desánimo, en depresión, pero el Señor no es así. Qué bueno, ¿no? Qué maravilloso. Si hay alguien que nos entiende, es Dios. Cuando esté en esos momentos, recuerde que la presencia del Señor, la ayuda del Señor, el respaldo del Señor estará siempre. Dígale al que tiene ánimo, hermano. Dios está contigo como poderoso gigante. Entonces, el 6, entonces él miró y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, estaba calientica, estaba sobre las brasas ahí, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Qué bendición, qué relajo, ¿cierto? Eso es lo que se necesita para tomar nuevas fuerzas. Pensaba cuando Jesús ayunó 40 días en el desierto y vino el diablo y lo tentó durante 3 veces y termina diciendo la Biblia, el pasaje ese, que el diablo se fue y le dejó y vinieron ángeles y le ¿qué? Y le servían. En el seminario enseñamos a los de hermenéutica a analizar, servir, ¿qué es? Dice que los ángeles le servían. Y un sentido de la palabra servir es adorar, es rendir culto. Servir al Señor es rendirle culto. Pero también tiene otros significados. Y entonces lo que uno le enseña es que mirar en el griego las veces que aparece y qué sentido le está dando para poder entender el concepto de esa palabra y saber qué es servir. Y resulta que la palabra, creo que hay diaconeo, creo que es la misma palabra que en el capítulo después dice
de la suegra de Pedro, que fue sanada y le servía. Y cuando Jesús llegaba donde Marta y María, le servían. No era que se ponían a adorarlo. ¿Qué tal Jesús muerto de hambre después de 40 días? Los ángeles, te adoramos Jesús, te bendecimos. ¿Qué necesitaba en ese momento? Comida, una frijolada bien rica, ¿cierto? Un sancocho. Dice que los ángeles le servían. O sea, después de un ayuno, pues obvio, y sobre todo el uso de la palabra en griego que es, le servían, es servir a la mesa, es poner comida. Entonces, hermanos, qué hermoso, mire la actitud del Señor cuando una persona está deprimida, cuando está en la depre, ¿cierto? No lo juzga, lo hace descansar, le provee comida, le manda un ángel para servirle. ¿Cuántos dicen amén? ¿No le parece maravilloso el Dios nuestro? ¿El Dios de la Biblia? ¿Cuántos dicen amén? Hermano, ese es cuando usted esté en ese momento o cuando tenga un familiar, un conocido en situaciones, esta es la actitud que usted debe tener. Apóyelo, dele cariño, dele amor, dele comida, lléveselo a pasear, haga alguna cosa para que lo saque de ese círculo vicioso. Necesita dormir, necesita descansar. Versículo 7. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, le tocó diciendo, ¿qué le dijo? Otra vez a comer. Otra vez a comer. Es tremendo, ¿cierto? Levántate y come. Mire cómo Dios le permite un buen tiempo de descanso y después levántate, come porque el largo camino te resta. O sea, no señor, usted creyó que iba hasta aquí, quíteme la vida. No, no señor, todavía hay mucho que hacer. Dígale que tiene mucho le falta todavía. Hay mucho que hacer. ¿Qué cuento de que yo ya estoy viejo, que yo ya no sé qué más? No, señor. Dios le dice, levántate porque, ¿qué? Largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y ¿qué? Dígalo. Fortalecido con aquella comida. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Usted entiende lo que leyó? Fortalecido con ese manjar del cielo. Es que los ángeles cocinan muy bueno. Hay gente que se imagina el cielo todo, ay, de ñapa estoy de blanco, todo de blanco y el cielo blanco y todo blanco y alabando a Dios toda la eternidad y uno con hambre, ¿qué? O sea, ya paremos, ¿cierto? Como yo veo en otras cosas. Yo veo ángeles que saben cocinar, que sirven. Entonces yo me imagino otro cielo. Es más, si este mundo que está bajo pecado, que hay tanta maldad, pero es tan bueno y hay tantas cosas hermosas, yo me imagino eso, esta versión mejorada, sin corrupción, sin maldad, buena comida. Y vamos a dormir muchos, ¿qué cuento de 8 horas? Vamos a dormir días. Tenemos toda una eternidad. Perezoso de pastor, ¿no? Hermanos, dice, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Note eso, ¿hacia dónde se fue él? Hasta Horeb. ¿Qué es Horeb? Ahí dice, el monte de Dios, el monte Sinaí, donde Dios habla, donde fue dada la revelación de Dios. Y de hecho usted puede seguir leyendo que ahí hay una revelación. Dice que se metió en una cueva y hay una endija y por ahí pasó Jehová de los ejércitos, igual que cuando Moisés, porque es ahí, hermanos, es en la presencia de Dios, ahí donde se recibe vitamina espiritual para seguir adelante. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿qué debe hacer usted? Debe comer bien, debe descansar y debe orar. Es en la presencia del Señor que vamos a tener nuevas fuerzas. ¿Cuántos dicen amén? Esa es la mejor solución, la solución bíblica contra la depresión, contra el desánimo. Pónganse en pie, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. La Biblia dice
Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es en la presencia del Señor donde se recibe esa fuerza, esa nueva visión. Mire, Elías de ahí en adelante salió, ungió a Jehú como rey, ungió a Eliseo como su sucesor, y lo que él estaba pidiendo, mátame, quítame la vida, no, nunca pasó. Se lo llevó un carro de fuego. Él no murió. Fue uno de los pocos hombres que no murieron. Un carro de fuego se lo llevó. Hermanos, Dios tiene planes para nosotros. Cierre sus ojos. Yo no sé cómo está su ánimo, pero yo quiero decirle que Dios tiene poder, que el poder de Dios no ha menguado, que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo, de alegría, de fortaleza. Fortalezcas en el Señor, fortalezcas en el Todopoderoso y fortalezca a los que están débiles. No juzgue a los que están desanimados, no juzgue al que está en depresión. Tome una actitud, la actitud divina de consuelo, de ánimo, de fortaleza. Oh, aleluya, Padre, muchas gracias. Levante sus manos al cielo y dígale: Señor, gracias por ser tan maravilloso. Tú sí que me entiendes, Señor. Tú sí que sabes, Dios. Oh, aleluya, Padre, muchas gracias, Dios mío. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos ver tu amor, tu misericordia, tu comprensión, tu ayuda para este hombre, para este siervo, Señor, en depresión, en desánimo, porque no le resultaban las cosas, porque no se daba lo que él esperaba, Señor. Oh, aleluya, Padre, muchas veces nos hemos sentido así, porque no funciona nada, Señor. Hoy caemos en desánimo, caemos en depresión, pero qué bueno, Señor, que tú nos entiendes y nos levantas y nos ayudas. Oh, tú multiplicas las fuerzas del que no tiene ninguna. Hermano, bendiga al Señor, bendiga a Dios, dígale: Señor, gracias por ser tan bueno. Ayúdame, Señor, a ser bueno también con las personas cuando están desanimadas, que yo no los juzgue, que yo pueda tener esa actitud que tú tienes, Dios mío, y ser de bendición, ser de ánimo. Oh, muchas gracias, Padre. Yo oro por mi hermano, oro por mi hermana, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, glorifícate. Tú conoces el corazón de cada uno, tú sabes la situación que cada uno está pasando. Dios mío, ayúdanos para la honra y la gloria de tu nombre, Señor. Muchas gracias.